Hola, hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. Quiero recordarles que pueden dejar un comentario, suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Eso me motivaría muchísimo para seguir creando este tipo de contenido. También les recuerdo que pueden unirse al canal Nivel REM para obtener adelantos de los siguientes videos, antes de que se publiquen. Y antes de iniciar, quiero mandar un gran saludo a todas las personas que son miembros de Nivel REM. Gracias por su apoyo. Saludos especiales a Aludos a Cuauhtémoc por 100%, Elezar Aguirre, Francis, El Master, Christopher Ramírez, Andrei Buenos Aires, Churrumais Loquillo, Plot Armor, Richie, Arturo Vázquez, Alejandro Kun y RLS. Muchas gracias por su apoyo. Les recuerdo que también tengo Patreon por si quieren apoyarme aún más y obtener contenido exclusivo. Ahora sí, sin más, Naruto. ¡Empecemos! Despierto en un lugar que no reconozco. Un espejo refleja un rostro que no soy. Mi mente es un lienzo en blanco roto. Las voces me llaman pero no sé quién soy. Los caminos de este pueblo desconocidos, los saludos se pierden en mi confusión. Un pasado que nunca he vivido, una sombra que se oculta en mi interior. Más allá del olvido, donde los recuerdos se pierden en el frío. Un nombre que no siento mío. ¿Quién soy yo? ¿Qué he sido? Capítulo 1. Sombras en el horizonte. El comienzo de un viaje inexplicable. El aire que llenaba la habitación era tan frío que parecía tangible, casi como si tuviera peso propio, envolviendo todo en una capa de invisible humedad gélida. El origen de este ambiente helado era evidente, un sistema de aire acondicionado que operaba con una intensidad poco usual, dejando escapar un murmullo constante que se entremezclaba con el pitido rítmico y persistente de una máquina cercana. El sonido mecánico era hipnótico, casi como un metrónomo que marcaba un compás inexistente en un lugar que parecía suspendido en el tiempo. Las sábanas que lo cubrían tenían una textura suave y lisa, pero esa suavidad se sentía más como una barrera que como un refugio. El tejido, frío al tacto, le transmitía una sensación de incomodidad que no lograba definir del todo. Eran de un blanco impecable, un color tan puro que resultaba inhumano, como si alguien hubiera buscado borrar cualquier rastro de vida o historia que pudieran haber tenido. Cada pliegue de las sábanas estaba perfectamente colocado, sin una sola arruga, como si el espacio estuviera diseñado para cumplir con un estándar aséptico y distante. Sin embargo, esa perfección visual no ofrecía consuelo alguno, al contrario, lo hacía sentir más solo, más perdido en un entorno que parecía construido para excluir cualquier forma de calor o humanidad. El frío era casi una presencia viva, y en medio de esa atmósfera glacial, un quejido escapó de su garganta. Fue un sonido bajo, ronco, cargado de una sensación de extrañeza más que de dolor. Era como si ese sonido no proviniera de él, sino de alguien más. Su cuerpo se sentía pesado, como si no le perteneciera del todo, y cada músculo estaba envuelto en una rigidez que le dificultaba incluso los movimientos más simples. Había una desconexión entre su mente y su cuerpo, una sensación de alienación que lo hacía dudar de sí mismo, de su lugar en ese espacio extraño. Poco a poco, con un esfuerzo que parecía monumental, comenzó a abrir los ojos. Al principio, lo único que podía percibir era una oscuridad profunda, una negrura densa que lo envolvía todo. Pero a medida que sus párpados se entreabrían, la oscuridad comenzó a ceder, reemplazada por una luz blanca y brillante que inundaba su campo de visión. La transición fue dolorosa, sus ojos, desacostumbrados a la claridad, parpadearon repetidamente mientras trataban de adaptarse. Era una luz fría, casi antinatural, que no provenía de una única fuente sino que parecía emanar de todas partes, como si las paredes mismas la emitieran. Cuando finalmente logró enfocar,
lo primero que vio fue el techo. Era completamente liso, sin imperfecciones ni grietas y de un blanco que parecía desafiar cualquier intento de descripción. No era el blanco común de una pared pintada, era un blanco absoluto, sin sombras ni matices, como si fuera el resultado de una limpieza constante y meticulosa. Había algo inquietante en esa perfección, el techo no parecía un simple elemento arquitectónico, sino un reflejo de todo el lugar, un espacio que no aceptaba nada menos que la pureza total. Su atención fue atraída por los sonidos que llenaban el silencio aparente de la habitación. El primero era el zumbido constante del aire acondicionado, un ruido monótono que parecía provenir de todas direcciones a la vez. Era un sonido que, aunque tenue, resultaba imposible de ignorar, como un recordatorio constante de que estaba atrapado en un entorno artificial. Luego estaba el pitido, un tono agudo que se repetía con una regularidad inquebrantable. Era un sonido mecánico, desprovisto de cualquier emoción, y sin embargo, le producía una sensación de urgencia, como si estuviera conectado a algo importante. Giró la cabeza con dificultad, siguiendo el origen del pitido, y lo que vio lo dejó perplejo. Una máquina rectangular, llena de luces parpadeantes y botones que no entendía, estaba ubicada a su lado. De ella salían varios cables delgados, que serpenteaban como serpientes hasta llegar a su pecho. La visión lo desconcertó. Extendió una mano temblorosa hacia los cables, sintiendo como sus dedos apenas respondían a su voluntad. Los tocó con cautela, como si temiera que un movimiento en falso pudiera desencadenar algo catastrófico. Finalmente, con un impulso de determinación, tiró de ellos con fuerza, arrancándolos de su piel. La máquina emitió un último pitido prolongado antes de apagarse, y el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Con un esfuerzo que le pareció desproporcionado, se sentó en el borde de la cama. Sus músculos protestaron con cada movimiento, y sus pies descalzos tocaron el suelo, encontrándose con un frío que era más intenso de lo que esperaba. Las baldosas bajo sus pies eran lisas, casi resbaladizas, y su temperatura era un recordatorio de la artificialidad del lugar. Sentía que el frío subía por sus piernas, invadiendo su cuerpo como un río helado que amenazaba con congelarlo desde dentro. Miró a su alrededor, tratando de entender dónde estaba. La habitación era pequeña, casi claustrofóbica, pero cada detalle parecía haber sido diseñado con una precisión casi obsesiva. Las paredes eran blancas y lisas, sin ningún adorno ni imperfección visible. No había ventanas, lo que le daba una sensación de encierro que lo inquietaba profundamente. Solo había una puerta, cerrada, que parecía ser la única salida. Cerca de la cama, una pequeña mesa sostenía una lámpara apagada y una carpeta cerrada. Todo en el espacio parecía funcional, diseñado para cumplir un propósito específico, pero carecía de cualquier rastro de personalidad o calidez. Se levantó con dificultad, tambaleándose ligeramente mientras su cuerpo se acostumbraba a la posición erguida. Cada paso que daba era un desafío, como si el suelo bajo sus pies no fuera del todo estable. Finalmente, llegó a la puerta y la abrió, revelando un pequeño baño. La luz en el baño era más tenue, un amarillo pálido que contrastaba con el blanco brillante de la habitación principal. El baño era igual de estéril que el resto del lugar. Los azulejos que cubrían las paredes reflejaban la luz de manera uniforme, creando un ambiente que se sentía más como una instalación médica que como un espacio cotidiano. Se acercó al lavabo, donde un espejo ocupaba toda la pared superior. Al principio, evitó mirarse, como si temiera lo que pudiera encontrar. Pero finalmente levantó la vista y enfrentó su reflejo. Lo que vio lo dejó sin palabras. Su rostro era una mezcla de dureza y vulnerabilidad, con rasgos que parecían familiares y, al mismo tiempo, completamente desconocidos. Sus ojos, negros como la noche, estaban llenos de preguntas sin respuesta, un abismo de emociones que no lograba descifrar. Una cicatriz gruesa cruzaba su ceja derecha, una marca que hablaba de un pasado que no recordaba. Extendió una mano hacia el espejo, tocando su reflejo como si al hacerlo pudiera entender mejor quién era. Bajó la mirada hacia su torso y vio más cicatrices. Algunas eran finas, casi imperceptibles, mientras que otras eran gruesas y profundas, como si hubieran sido causadas por heridas graves.
Había algo inquietante en esas marcas, eran testigos de un pasado lleno de conflictos y sufrimiento, un pasado que parecía haber sido borrado de su memoria. Junto al lavabo, encontró un conjunto de ropa cuidadosamente doblada. Consistía en un pantalón gris, una camiseta blanca y unas botas negras. Se vistió lentamente, sintiendo cómo cada prenda se ajustaba a su cuerpo con una precisión que lo inquietaba. Cuando terminó de vestirse, se miró nuevamente en el espejo. La ropa le daba un aire diferente, pero no lograba borrar la sensación de desconexión que sentía consigo mismo. Regresó a la habitación principal, sintiendo que algo había cambiado en el ambiente. Era como si el lugar mismo estuviera observándolo, esperando que tomara su próximo paso. Miró hacia la puerta principal, que era la única salida, y supo que debía avanzar, aunque no tenía idea de lo que lo esperaba al otro lado. Con una última mirada a la habitación, respiró profundamente y dio un paso hacia lo desconocido. Al abrir la puerta, el chirrido de las bisagras resonó como un eco en el vacío que lo rodeaba. El frío que había impregnado la habitación quedó atrapado al cerrarse tras él, y un aire ligeramente más cálido lo envolvió, aunque no lo suficiente como para disipar la sensación helada que llevaba consigo. Ante sus ojos se extendía un pasillo largo y desolado, con paredes de un blanco opaco que parecían absorber la poca luz que emanaba de los tubos fluorescentes empotrados en el techo. Las luces parpadeaban de forma intermitente, como si compartieran un secreto entre ellas, dejando al descubierto el desgaste del lugar. El suelo era de linóleo gris, con marcas de desgaste que contaban historias de incontables pasos que alguna vez cruzaron aquel lugar. A lo largo del corredor, puertas cerradas alineaban las paredes. Cada una de ellas era idéntica, con pequeños números metálicos que brillaban tenuemente bajo la luz artificial. Eran puertas pesadas, con cerraduras firmes que parecían estar ahí para guardar secretos, más que para proteger a quienes estaban detrás de ellas. Había algo desconcertante en la perfección geométrica del espacio, en la falta de personalidad de cada rincón. Parecía diseñado para borrar cualquier rastro de individualidad, como si el lugar mismo quisiera que nadie lo recordara. Respiró profundamente, tratando de calmar la agitación que crecía en su pecho. No sabía exactamente qué lo hacía sentirse así, pero había una presión constante, una inquietud que no podía ignorar. Miró hacia ambos lados del pasillo, intentando decidir hacia dónde ir. El silencio era casi absoluto, roto solo por el débil zumbido de las luces y el sonido de sus propios pasos. Ese eco, repetido hasta el infinito, le daba la impresión de que el pasillo era mucho más largo de lo que realmente era. Con pasos cautelosos, comenzó a avanzar. Cada movimiento era un esfuerzo consciente, como si el simple acto de caminar le exigiera una concentración inusitada. Sentía sus músculos tensos, su cuerpo todavía se estaba adaptando al mundo que lo rodeaba, como si hubiera olvidado lo que era moverse libremente. A cada paso, sus botas resonaban contra el linóleo, creando un ritmo que, de alguna manera, le proporcionaba una sensación de compañía en medio de la soledad. A medida que avanzaba, sus ojos intentaban capturar cada detalle, buscando algo que le ofreciera pistas sobre dónde estaba o qué hacía allí. Las señales de emergencia brillaban en rojo sobre las puertas de salida, mientras los extintores montados en las paredes parecían ser los únicos objetos que rompían la monotonía del lugar. Cada pocos metros, pequeños tableros de corcho mostraban carteles desgastados que anunciaban horarios de visita, normas del hospital y avisos que parecían no haber sido actualizados en años. Todo estaba perfectamente ordenado, pero había un aura de abandono, como si nadie hubiera pasado por allí en mucho tiempo. Al final del pasillo, un tramo de escaleras descendía hacia un nivel inferior. La barandilla metálica brillaba bajo la luz, y los escalones de mármol mostraban huellas desgastadas por años de uso. Bajó con cuidado, apoyándose en la barandilla, pues el mareo volvía de vez en cuando. A medida que descendía, el eco de sus pasos cambiaba, resonando de una manera más profunda, como si el espacio que lo rodeaba estuviera cobrando vida. Cada paso lo acercaba más a la planta baja, y con ello, a la posibilidad de encontrar respuestas. Cuando finalmente llegó al último escalón, el espacio se abrió frente a él, revelando una recepción vacía pero iluminada con una claridad fría. En el centro, detrás de un mostrador, estaba una joven.
Sus ojos estaban fijos en la pantalla de una computadora, y la luz azul del monitor resaltaba las sombras bajo sus ojos, sugiriendo que había estado allí durante horas. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, y su postura relajada contrastaba con la rigidez que él sentía en su propio cuerpo. Por un momento, pensó en acercarse y hablarle, pero algo lo detuvo. Quizás era el miedo, quizás la incertidumbre de no saber qué preguntar. En cambio, optó por seguir adelante. Atravesó la puerta principal del hospital y salió al exterior. La luz del sol lo recibió con una intensidad que lo hizo entrecerrar los ojos y levantar una mano para protegerse. Después de haber estado rodeado de tonos apagados y luces artificiales, el mundo exterior parecía casi abrumador en su viveza. El cielo estaba despejado, de un azul profundo que parecía extenderse infinitamente sobre su cabeza. El calor del día acarició su piel, ofreciendo un contraste inmediato con el frío que había sentido dentro del hospital. Frente a él se encontraba un pequeño parque. El césped verde brillaba bajo el sol, y el aroma fresco de la hierba recién cortada llenaba el aire. Los árboles estaban dispersos, sus ramas extendiéndose como brazos protectores que ofrecían sombra a quienes buscaban refugio del calor. Los bancos de madera, aunque desgastados por el tiempo, parecían invitaciones silenciosas para sentarse y contemplar el mundo. En uno de ellos, una anciana alimentaba a un grupo de palomas, su sonrisa serena parecía un contraste absoluto con la tormenta de pensamientos que lo consumía. Cruzó el parque con pasos lentos, sintiendo cómo sus botas aplastaban suavemente el césped bajo sus pies. Había una calma en el lugar, un ritmo natural que contrastaba con la incertidumbre que lo atormentaba. Pero no podía detenerse. Había algo en el que lo empujaba hacia adelante, una urgencia que no podía explicar, pero que no podía ignorar. Era como si el simple acto de moverse fuera una forma de mantenerse cuerdo en medio de la confusión. Al salir del parque, llegó a la calle principal. Era amplia, flanqueada por edificios que hablaban de un lugar acostumbrado al movimiento constante. Los automóviles pasaban de vez en cuando, y aunque la calle no estaba abarrotada, había suficiente actividad para darle una sensación de vida. Las personas caminaban en pequeños grupos, conversando en voz baja, sus rostros expresaban emociones que iban desde la alegría hasta la preocupación. Cada tanto, el sonido de una risa o un fragmento de conversación flotaba en el aire, pero no podía distinguir palabras claras. Se detuvo por un momento, mirando a ambos lados de la calle. No sabía hacia dónde ir. Cada dirección parecía ofrecer promesas desconocidas, pero ninguna se destacaba claramente. Después de un instante de indecisión, notó que la mayoría de las personas se dirigían hacia la derecha. Siguiendo su instinto, decidió caminar en esa dirección, dejando que el flujo de la gente lo guiara. A medida que avanzaba, las casas comenzaron a aparecer. Algunas eran pequeñas, de un solo piso, con fachadas sencillas que mostraban el paso del tiempo. Sus ventanas estaban adornadas con cortinas de colores vivos, y pequeñas macetas de flores decoraban los alféizares. Los jardines estaban bien cuidados, y algunos tenían bicicletas apoyadas contra las paredes, sugiriendo la presencia de familias jóvenes. Otras eran más grandes, edificios de departamentos que se alzaban varios pisos, con balcones donde ropa colgada se mecía con el viento. El ruido de la calle comenzó a intensificarse. Podía escuchar el murmullo constante de las conversaciones, el sonido de pasos apresurados y, de vez en cuando, el ladrido de un perro en la distancia. Los colores también parecían volverse más vibrantes, desde los carteles de las tiendas hasta los grafitis que adornaban algunas paredes. A pesar de todo, no podía dejar de sentir una desconexión, como si estuviera observando el mundo a través de un velo, incapaz de integrarse realmente en él. Mientras caminaba, su mente seguía girando en torno a preguntas sin respuesta. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no recordaba nada? Cada paso parecía llevarlo más lejos de cualquier claridad, pero no podía detenerse. Algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante, a encontrar lo que fuera que lo esperaba al final de ese camino desconocido. Y así, con el corazón pesado y la mente llena de incertidumbre, continuó su marcha hacia el horizonte, buscando respuestas en un mundo que parecía tan extraño como él mismo.
Cuando sus pasos lo condujeron finalmente a lo que parecía ser el centro del lugar, el paisaje urbano se abrió ante él como un vasto mosaico de vida y movimiento. La plaza era una extensión casi interminable, pavimentada con adoquines irregulares que brillaban bajo el sol de la mañana, reflejando destellos de luz que casi podían considerarse hipnóticos. Cada rincón estaba ocupado, cada espacio aprovechado para albergar algún puesto de comida, pequeño restaurante o tienda improvisada. Era un lugar que parecía latir con vida propia, como un corazón colectivo que bombeaba energía a través de las venas de sus ocupantes. El aire estaba impregnado de un cóctel de olores que competían por dominar sus sentidos. Por un lado, estaba la dulzura del pan recién horneado, con su aroma cálido y reconfortante que evocaba recuerdos de hogares que no recordaba tener. Por otro, el ahumado intenso de las carnes chisporroteando sobre brasas, su olor tan potente que casi podía saborearlo con cada respiración. Entre estos dos polos, se entremezclaban fragancias de especias exóticas y flores frescas que vendían algunas vendedoras con sombreros amplios, sus cestas cargadas de colores vivos. El sonido era un universo en sí mismo. Los gritos de los vendedores llamaban a los transeúntes con una cadencia que bordeaba lo musical, frutas frescas, dulces como la miel, lleve 1, lleve 3, todo a mitad de precio. Las risas de los niños, las conversaciones animadas de las familias, el sonido metálico de las monedas al chocar contra superficies de madera, todo se fusionaba en una cacofonía que, lejos de ser molesta, era la banda sonora vibrante de un lugar que no conocía el silencio. Sin embargo, no todo era armonía. Desde el momento en que puso un pie en la plaza, sintió las miradas. Primero, fue apenas una percepción en el borde de su conciencia, un cosquilleo en la nuca que atribuía al nerviosismo de estar en un lugar desconocido. Pero pronto, ese cosquilleo se transformó en una presión constante, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Giró la cabeza ligeramente, tratando de no parecer demasiado obvio, y notó que no era su imaginación. Había ojos que lo seguían, miradas que se clavaban en él desde diferentes ángulos. Rostros de desconocidos, hombres y mujeres de todas las edades, se volvían hacia él con expresiones de curiosidad mezclada con algo más, algo que no lograba identificar. Su respiración se volvió más rápida, aunque trataba de mantener la calma. Su mente, aún nublada por el desconcierto de haber despertado en un lugar desconocido, ahora se llenaba de preguntas. ¿Por qué lo miraban? ¿Había algo en su apariencia que los intrigaba? Miró hacia abajo, inspeccionando su ropa, el pantalón gris, la camisa blanca, las botas negras. Nada parecía fuera de lo común. Entonces, ¿qué era lo que atraía esas miradas? A medida que avanzaba por la plaza, las miradas se multiplicaron. Algunas eran fugaces, apenas un vistazo antes de que los observadores volvieran a sus actividades. Pero otras eran más prolongadas, casi inquisitivas, como si estuvieran tratando de descifrar algo en él. Sentía sus ojos como agujas, perforando la capa superficial de su piel, intentando llegar a lo más profundo de su ser. De repente, una mujer mayor se le acercó. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, pero sus ojos brillaban con una calidez que contrastaba con su apariencia cansada. «Es bueno verlo de nuevo, joven», dijo con una sonrisa amplia, mostrando dientes amarillentos pero sinceros. «Qué alegría que esté recuperado». Él se quedó en silencio, su mente buscando desesperadamente una respuesta que no encontraba. Apenas logró devolverle una sonrisa tensa antes de que la mujer se alejara, mezclándose de nuevo con la multitud. No tuvo tiempo de procesar ese encuentro cuando otro comerciante, un hombre de mediana edad con un delantal manchado de harina, levantó la mano desde su puesto de panadería. «Buenos días. Es bueno verlo por aquí otra vez». Las palabras eran simples, pero el efecto que tuvieron en él fue devastador. ¿Por qué todos parecían conocerlo? No recordaba haber estado aquí antes. No recordaba nada, en realidad. La sensación de irrealidad creció, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Trató de calmarse, de concentrarse en sus pasos, pero la tensión en su pecho crecía con cada saludo que recibía. Las sonrisas de los desconocidos, las palabras amables que no comprendía, todo contribuía a una sensación de desconexión. Se esforzó por devolverle sonrisas educadas,
pequeños asentimientos de cabeza, pero por dentro se sentía como un náufrago en un mar de incertidumbre. Mientras caminaba, sintió algo más. Una presencia que no pertenecía a la multitud. Alzó la vista casi por instinto y notó movimiento en las alturas. En los tejados de los edificios que rodeaban la plaza, figuras oscuras se deslizaban como sombras vivientes. Eran rápidas, casi imposibles de distinguir, pero sabía que estaban allí. El aire alrededor de él pareció enfriarse. Cada sombra que veía le enviaba un escalofrío por la columna vertebral. Había algo en ellas que no era natural, algo que lo hacía sentir como si estuviera siendo cazado. Intentó apartar la mirada, convencer a su mente de que eran solo ilusiones, pero su cuerpo no le creyó. Sus músculos estaban tensos, listos para reaccionar ante cualquier amenaza. Fue en ese momento cuando su camino fue bloqueado. Frente a él, como si hubiera surgido de la nada, apareció una figura que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Era alto, vestido completamente de gris, con una máscara blanca que cubría su rostro y una espada envainada en su espalda. El hombre no dijo nada. Simplemente levantó una mano y la colocó suavemente sobre su hombro. Pero ese simple gesto fue suficiente para desencadenar algo dentro de él. Antes de que pudiera siquiera pensar, su cuerpo se movió por instinto. Su brazo se alzó, y un golpe certero impactó al enmascarado, derribándolo con una fuerza sorprendente. El sonido de la caída resonó en la plaza, silenciando por un instante todo el bullicio. Las miradas, que antes estaban llenas de curiosidad, ahora eran de sorpresa y miedo. Él, consciente de lo que acababa de hacer, no esperó a ver las consecuencias. Giró sobre sus talones y comenzó a correr, su corazón latiendo con fuerza mientras se alejaba de la plaza, de las miradas, de las sombras y de las preguntas que lo perseguían como fantasmas. El aire parecía haberse espesado a su alrededor, convirtiendo cada respiración en un esfuerzo titánico. Los murmullos de la multitud, que hasta hace unos instantes eran simples ecos en el fondo de su percepción, se habían intensificado, transformándose en un mar de voces llenas de curiosidad, incredulidad y cierta expectativa. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el suelo mismo tratara de aferrarlo, resistiéndose a dejarlo avanzar. Mientras corría, empujando y esquivando a las personas que se interponían en su camino, no podía evitar la sensación creciente de que estaba siendo observado. Era un sentimiento persistente, una punzada constante en la base de su cuello, como si varias miradas invisibles se clavaran en él desde distintos ángulos. Alzó la vista de forma instintiva, y entonces los vio. Sombras. Rápidas, escurridizas, como si fueran parte del paisaje y al mismo tiempo algo ajeno a él. Se movían con una precisión que lo desconcertaba, deslizándose por los tejados y las alturas de los edificios con una facilidad sobrehumana. Aunque apenas podía distinguir sus siluetas entre los destellos de luz y las sombras, estaba seguro de que eran ellos, los mismos que lo habían estado siguiendo desde que dejó atrás el hospital. El corazón le latía con fuerza, golpeando su pecho como un tambor desbocado. Pero no era miedo lo que sentía, no del todo. Había algo más profundo y visceral, como si una parte oculta de él estuviera despertando, recordándole algo que no podía nombrar. De repente, sus pies se detuvieron en seco, obligándolo a frenar con brusquedad. El eco de sus pasos cesó, reemplazado por un silencio momentáneo que parecía engullir todo a su alrededor. Frente a él se alzaba una torre monumental, una estructura tan imponente que su mera presencia parecía desafiar la realidad. La torre era una maravilla arquitectónica, un coloso de piedra y metal que se extendía hacia el cielo como si intentara alcanzar las estrellas mismas. Su base era ancha, sólida, decorada con intrincados grabados que parecían contar historias olvidadas por el tiempo. Las líneas ascendían en espiral, girando alrededor de la estructura como si la envolvieran en un abrazo etéreo. Cada tramo de su superficie parecía diseñado para inspirar asombro. Desde los relieves tallados con una precisión casi divina hasta los reflejos que captaban la luz del sol y la transformaban en un espectáculo de destellos danzantes. Por un momento, se permitió absorber la grandeza de lo que tenía frente a él. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo entero hubiera quedado en pausa para darle espacio a esa torre de existir en su máxima expresión.
El viento soplaba con suavidad, acariciando su rostro y llevándose consigo el sudor que perlaba su piel. Sin embargo, esa breve calma fue rápidamente interrumpida. Al bajar la vista, se dio cuenta de que no estaba solo. Rodeándolo, en un círculo perfectamente calculado, había un grupo de figuras enmascaradas. Sus máscaras blancas, esculpidas en formas animales que iban desde lobos hasta aves rapaces, reflejaban la luz de manera inquietante, como si estuvieran vivas. Cada una de esas figuras llevaba una postura rígida, pero cargada de una tensión latente, como si estuvieran listas para actuar en cualquier momento. Aunque sus rostros estaban ocultos, podía sentir sus miradas fijas en él, perforándolo, estudiándolo. La sensación era incómoda, casi asfixiante, pero no había miedo en su interior. En cambio, un extraño tipo de calma se apoderó de él, una tranquilidad que contradecía por completo la gravedad de la situación. Sin darse cuenta, su cuerpo reaccionó. Sus pies se ajustaron en el suelo, adoptando una postura defensiva que parecía perfectamente natural, como si hubiera pasado toda su vida entrenándose para este tipo de encuentros. Sus manos se alzaron ligeramente, listas para responder a cualquier ataque. Era un movimiento automático, instintivo, y aunque no entendía por qué lo hacía, sabía que estaba listo. Los murmullos de la multitud se intensificaron. Las personas que se habían detenido a observar desde la distancia no podían apartar la mirada de la escena. Para ellos, debía parecer un espectáculo casi surrealista, un desconocido enfrentándose a un grupo de individuos enmascarados, con la imponente torre como telón de fondo. El ambiente era tenso, como un hilo estirado al límite, a punto de romperse. Pero antes de que algo pudiera suceder, una nueva figura apareció en escena. Fue como si el aire mismo se hubiera partido en dos, dando paso a un hombre que surgió de la nada con una elegancia y confianza que no dejaban lugar a dudas sobre su autoridad. Su cabello rubio brillaba bajo la luz, reflejando destellos dorados que parecían bailar con cada movimiento. Vestía una capa blanca que ondeaba ligeramente con la brisa, y sus ojos, de un azul profundo y penetrante, estaban fijos en él con una mezcla de curiosidad y comprensión. El hombre avanzó con pasos firmes pero tranquilos, como si el tiempo estuviera de su lado. Con un simple gesto de su mano, los enmascarados retrocedieron en sincronía perfecta, dejando un espacio abierto alrededor del joven. Era un movimiento calculado, casi reverencial, que hablaba del respeto que sentían por la nueva figura. «Mealegra ver que ya despertaste», dijo el hombre, su voz tan tranquila como autoritaria. «Cuando me notificaron que saliste del hospital por tu cuenta, pensé que vendrías directamente a mi oficina. Pero veo que decidiste tomar un camino más interesante». El joven lo miró con una mezcla de desconfianza y confusión, pero no respondió de inmediato. En su mente, las preguntas se acumulaban una tras otra, formando un torbellino de incertidumbre. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué todos parecían tratarlo con tanto respeto? Y, más importante aún, ¿qué significaba todo esto? El joven seguía inmóvil, observando al hombre rubio que tenía frente a él. Su porte imponente irradiaba una autoridad que parecía llenar el espacio, y aunque su rostro mostraba una expresión tranquila, había algo en su presencia que resultaba intimidante. Los ojos azules del hombre eran como dos océanos insondables que parecían observar más allá de lo evidente, como si intentaran descifrar algo oculto en lo más profundo de su ser. El desconocido dejó escapar una leve sonrisa antes de continuar hablando. «Es impresionante que hayas noqueado a un Anbu tan rápido. Supongo que te tomaron por sorpresa, pero incluso así, se detuvo un momento, mirando de reojo al enmascarado que todavía yacía en el suelo, aturdido. Esa velocidad y fuerza no son algo común». El joven frunció el ceño. ¿Anbu? ¿Qué era eso? Y más importante aún, ¿por qué parecía que todos lo conocían? Las palabras del hombre solo añadían más piezas a un rompecabezas que no lograba armar. Apretó los puños, tratando de mantener la calma mientras una avalancha de pensamientos lo golpeaba. El rubio avanzó un par de pasos más, acortando la distancia entre ellos. Aunque su gesto era relajado, sus movimientos denotaban una precisión y un control absoluto, como si cada paso estuviera calculado.
Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano, como si quisiera invitarlo a bajar la guardia. «Dime, ¿cómo te sientes?», preguntó con un tono genuinamente interesado, casi amistoso. El joven dudó antes de responder. Había algo en la mirada de aquel hombre que, pese a toda la confusión que lo rodeaba, transmitía una extraña sensación de seguridad. Pero aún así, no podía ignorar la sensación de desorientación que lo invadía. Confundido, respondió finalmente, su voz firme pero teñida de cautela. «No sé dónde estoy, no sé quién eres tú, ni siquiera sé quién soy yo». Un silencio denso cayó entre ambos, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. La multitud que observaba desde la distancia contuvo el aliento, mientras los enmascarados intercambiaban miradas discretas entre sí, claramente sorprendidos por lo que acababan de escuchar. El hombre rubio alzó una ceja, su expresión cambiando de la sorpresa a una mezcla de comprensión y preocupación. Dio un paso más cerca, inclinando ligeramente la cabeza como si quisiera examinarlo con más detenimiento. «¿No recuerdas nada?», preguntó con suavidad, su tono dejando entrever una genuina incredulidad. El joven negó con la cabeza, sintiendo como un nudo comenzaba a formarse en su pecho. Era la primera vez que lo decía en voz alta, y aunque ya lo había aceptado internamente, admitirlo ante alguien más hacía que la realidad de su situación se sintiera aún más abrumadora. «No sé nada», admitió, su voz quebrándose ligeramente. «Solo recuerdo despertar en un hospital, y desde entonces todo ha sido raro. La gente me saluda como si me conociera, pero yo no los reconozco. Hablan de cosas que no entiendo. ¿Y ahora tú?». Se detuvo, dándose cuenta de que estaba al borde de perder el control. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando calmarse. El viento soplaba a su alrededor, moviendo ligeramente su cabello y llevándose consigo el sudor frío que perlaba su frente. El hombre rubio lo observó en silencio por unos segundos más, antes de dejar escapar un suspiro. Había algo en su mirada que sugería que, de alguna manera, entendía lo que estaba pasando, aunque no lo decía en voz alta. «De acuerdo», dijo finalmente, con una sonrisa calmada que parecía destinada a tranquilizarlo. «Empecemos desde el principio. Soy Minato Namikaze, el cuarto Hokage». El joven lo miró fijamente, como si estuviera intentando procesar las palabras. Hokage. Era la primera vez que escuchaba esa palabra, pero algo en su interior la reconoció, aunque no supiera por qué. Frunció el ceño, sintiendo que una punzada de frustración lo atravesaba. «Hokage», repitió en voz baja, probando la palabra como si fuera algo extraño en su lengua. «No tengo idea de qué significa eso». La sonrisa de Minato se ensanchó ligeramente, aunque había una sombra de preocupación en sus ojos. «Es normal que estés confundido», dijo, con un tono tranquilizador. «Pero no te preocupes. Ven conmigo, y te explicaré todo». El joven dudó. Había algo en Minato que le inspiraba confianza, pero al mismo tiempo no podía ignorar el hecho de que no sabía nada de él, ni de este lugar, ni de las personas que lo rodeaban. Miró a su alrededor, notando cómo los enmascarados seguían observándolo, aunque mantenían una distancia respetuosa. Finalmente, asintió con la cabeza. No tenía muchas opciones, y tal vez este hombre realmente podría darle las respuestas que necesitaba. «Está bien», dijo, su voz firme pero llena de incertidumbre. «Pero más te vale no intentar nada raro». Minato soltó una risa ligera, como si encontrara divertida su advertencia. «No te preocupes», respondió, girándose para comenzar a caminar. «Prometo que todo tendrá sentido pronto». El joven lo siguió, aún con la guardia en alto, mientras se alejaban de la multitud y los enmascarados desaparecían en las sombras, como si nunca hubieran estado allí. A medida que avanzaban, no podía evitar sentirse como si estuviera al borde de descubrir algo importante, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo. Y, en el fondo, algo le decía que esta era solo el comienzo. Goku estaba sentado en un sillón que, a simple vista, parecía ser un mueble más dentro de una sala imponente, pero que en cuanto se hundió en él,
descubrió que escondía un nivel de comodidad que le era completamente desconocido. La textura del tapizado era suave, casi sedosa, pero con la suficiente firmeza para dar soporte. Los brazos del sillón, ligeramente curvados, parecían haber sido diseñados específicamente para invitar al descanso. Sin embargo, por más que su cuerpo agradeciera aquel momento de pausa, su mente no encontraba ni un instante de calma. Había algo profundamente inquietante en la situación. Su mirada permanecía baja, fija en sus manos que no dejaban de moverse nerviosas, como si cada movimiento inconsciente de sus dedos fuera un intento desesperado por comprender lo incomprensible. Los callos que marcaban sus palmas eran testimonio de un pasado de lucha y esfuerzo, pero al mismo tiempo, se sentían como evidencia de una vida que ahora le parecía tan lejana como si perteneciera a alguien más. Goku. Se repitió en un susurro apenas audible. Ese es mi nombre, ¿verdad? Eso fue lo que él dijo. Pero, ¿por qué me siento como si fuera un extraño para mí mismo? Había algo profundamente desorientador en escuchar su propio nombre en labios de un desconocido. Era como si ese simple hecho arrancara las raíces de su identidad y lo dejara a la deriva, flotando en un océano de dudas. Su respiración era lenta, pero cargada de una tensión apenas contenida. Cada vez que inhalaba, sentía como el aire llenaba sus pulmones con una pesadez que no lograba aliviarse. Los hombros ligeramente encorvados, la postura rígida que intentaba mantener pese a lo cómodo del sillón, todo en él parecía gritar que estaba fuera de lugar. Miró a su alrededor, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera darle contexto, que pudiera darle sentido a su situación. La sala en la que estaba era grande, casi desproporcionadamente amplia. Las paredes, de un tono beige claro, estaban decoradas con cuadros que parecían haber sido colocados con un propósito específico. Cada uno de ellos era diferente, paisajes que retrataban montañas cubiertas de niebla, ríos serpenteantes bajo cielos anaranjados, retratos de rostros desconocidos que parecían mirar más allá de quien los observaba. Había algo solemne en esas imágenes, como si estuvieran ahí para recordarle a cualquiera que entrara que aquel lugar era importante, que allí se tomaban decisiones que marcaban vidas. El suelo, en cambio, era de madera oscura, perfectamente pulida hasta el punto de reflejar la luz que emanaba de las lámparas ubicadas en los extremos superiores de la sala. Aquella luz no era agresiva, pero tampoco cálida, tenía un tono intermedio que daba la sensación de estar siempre bajo escrutinio, como si no hubiera rincón en el que pudieras esconderte de las miradas ajenas. Goku levantó una mano hacia su cabeza, frotando sus sienes con un gesto cansado. Nada tiene sentido, pensó, y no pudo evitar soltar un suspiro pesado. La presión en su pecho no disminuía, y la sensación de desconexión con todo a su alrededor solo aumentaba. Ese hombre. Minato, ¿quién es realmente? Dijo que era Hokage. ¿Qué significa eso siquiera? ¿Es algún tipo de líder? ¿Un título? La palabra Hokage flotaba en su mente como un enigma sin resolver. Había algo en la manera en que Minato la había pronunciado, con naturalidad pero también con un matiz de orgullo, que le hacía pensar que debía ser algo importante. Pero por mucho que tratara de entender, era como intentar recordar una palabra en un idioma que no conoces, cada intento solo servía para reforzar la sensación de desconocimiento. Los minutos pasaban, o al menos eso parecía, porque el tiempo en aquel lugar tenía una cualidad extraña, como si se estirara y se encogiera a voluntad. Goku no sabía cuánto llevaba esperando, pero la incertidumbre comenzaba a pesarle más que el cansancio. Cerró los ojos por un momento, tratando de concentrarse, de calmar la tormenta de pensamientos que giraba en su cabeza. Pero incluso en la oscuridad detrás de sus párpados, las preguntas no dejaban de aparecer. El sonido de las bisagras al abrirse la puerta rompió el silencio como un rayo en plena calma. Goku abrió los ojos de golpe, volviendo su mirada hacia la entrada de la sala. La gran puerta de madera maciza se movía lentamente, revelando la figura de Minato en el umbral. La luz que provenía del pasillo detrás de él lo envolvía, dándole un aspecto casi celestial. Minato avanzó con paso seguro, su rostro manteniendo esa expresión serena que parecía ser una constante en él. Su cabello rubio capturaba la luz, reflejándola con un brillo que, de alguna manera, parecía acorde con la confianza que irradiaba.
Había algo en su presencia que imponía, pero no de manera intimidante, era más como si simplemente estuviera acostumbrado a que lo siguieran sin cuestionamientos. Gracias por esperar, Goku, dijo Minato con una leve sonrisa que, aunque amable, tenía un aire de formalidad que no pasaba desapercibido. Necesito que vengas conmigo. Hay algunas personas que quieren conocerte. Goku lo miró por un instante, tratando de descifrar sus intenciones. Sus ojos oscuros se entrecerraron ligeramente, como si buscara algo oculto en el rostro de Minato. Había una sinceridad en sus palabras, o al menos eso parecía, pero la situación era tan extraña que no podía evitar sentirse receloso. ¿Conocerme? ¿Por qué alguien querría conocerme? Ni siquiera yo sé quién soy. Finalmente, asintió con la cabeza y se levantó del sillón. A pesar de su tamaño y musculatura, lo hizo con una ligereza que parecía contradecir su físico. Sus pasos eran firmes, pero no ruidosos, cada movimiento era casi instintivo, como si su cuerpo supiera exactamente cómo adaptarse a cualquier situación, incluso cuando su mente estaba en caos. ¿A dónde vamos?, preguntó, su voz tranquila pero cargada de curiosidad. A mi oficina, respondió Minato mientras comenzaba a caminar, su tono calmado pero autoritario. Hay algunas personas que están interesadas en conocerte. No te preocupes, no te pasará nada. El pasillo al que salieron era aún más imponente que la sala en la que Goku había estado. Las paredes estaban decoradas con estandartes que mostraban símbolos desconocidos para él, pero que claramente tenían un significado profundo para quienes los habían colocado allí. Los colores predominantes eran el rojo y el dorado, creando una atmósfera de solemnidad que parecía casi palpable. El suelo seguía siendo de madera, pero esta vez no estaba cubierto por una alfombra y cada paso resonaba ligeramente, como si el lugar estuviera diseñado para amplificar los movimientos de quienes lo recorrían. A pesar de ello, Minato caminaba con una gracia silenciosa que parecía propia de alguien acostumbrado a moverse en ese entorno. Goku lo seguía, sus ojos recorriendo cada detalle del lugar mientras su mente intentaba procesar lo que veía. Finalmente, llegaron a una puerta doble que Minato abrió con facilidad, revelando una sala que parecía ser el corazón del edificio. Era aún más amplia que la sala anterior, con estanterías llenas de pergaminos que se alzaban hasta el techo. En el centro, una mesa larga dominaba el espacio, rodeada por sillas ocupadas por figuras que lo miraban con curiosidad. Goku avanzó con cautela, sintiendo el peso de las miradas sobre él. Las personas en la sala parecían tan distintas entre sí como imponentes. Miró alrededor, tratando de entender quiénes eran y por qué estaba allí. Finalmente, tomó asiento en una silla libre, su mente llena de preguntas, pero su rostro manteniendo una expresión neutral. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó finalmente, su voz rompiendo el silencio con una mezcla de curiosidad y desafío. Yo, あの方と離れて寂しいと感じていた。